Pocas figuras en la historia proyectan una sombra tan larga o tan compleja como Jesús de Nazaret. Su vida y enseñanzas, envueltas en siglos de interpretación y debate, continúan cautivando al mundo. Esta exploración se adentra en la enigmática vida de Jesús, buscando desentrañar los hilos de su historia y examinar las pruebas que han fascinado y dividido a la humanidad durante siglos. El impacto de Jesús en la historia de la humanidad es innegable. Desde el surgimiento del cristianismo hasta la configuración de la civilización occidental, su influencia resuena en el arte, la literatura, la música e innumerables aspectos de nuestra conciencia colectiva. Sin embargo, a pesar de toda su perdurable influencia, el Jesús histórico permanece como una figura enigmática. ¿Fue un hacedor de milagros que desafió las leyes de la naturaleza? ¿Un predicador carismático que desafió a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo? Estas preguntas se encuentran en el corazón de nuestra búsqueda para comprender al Jesús histórico. Para miles de millones de cristianos en todo el mundo, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías largamente esperado que vino a la tierra para ofrecer salvación y vida eterna. Sus milagros, desde curar a los enfermos hasta calmar la tormenta, son vistos como testimonios de su poder divino, mientras que su muerte en la cruz y posterior resurrección representan el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. Los evangelios pintan un retrato vívido de Jesús como un sanador compasivo, un maestro sabio y un valiente desafiador de la injusticia. Para aquellos que abrazan al Jesús de la fe, sus enseñanzas ofrecen un camino hacia la iluminación espiritual, un plan para vivir una vida llena de propósito y significado. Más allá del ámbito de la fe, los historiadores y académicos se aproximan a la figura de Jesús con un conjunto diferente de herramientas y perspectivas. Examinan minuciosamente las pruebas disponibles, buscando reconstruir un retrato del Jesús histórico, un hombre que vivió en la Palestina del siglo I. Los evangelios, si bien invaluables, no se consideran relatos históricos objetivos. En cambio, se ven como documentos teológicos, escritos décadas después de la muerte de Jesús, por autores que buscaban difundir su mensaje y dar forma al floreciente movimiento cristiano. Al reunir estas fuentes fragmentadas y emplear rigurosos métodos históricos, los académicos intentan pintar un retrato de Jesús más matizado y fundamentado. El Evangelio de Lucas ofrece una perspectiva diferente sobre el nacimiento de Jesús, una que enfatiza la humildad de sus orígenes y la universalidad de su mensaje. En lugar de un linaje real, Lucas nos presenta una historia de comienzos sencillos, de una joven pareja, María y José, viajando a Belén para empadronarse en un censo decretado por las autoridades romanas. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios, llega al mundo no en un palacio, sino en un establo, un testimonio de la naturaleza radical de su misión y del poder transformador de su mensaje. El nacimiento de Jesús no fue un evento meramente privado, sino más bien un acontecimiento público, uno que envió ondas de anticipación e inquietud por toda la región. Mateo habla de sabios, guiados por una estrella, que viajaron desde Oriente para rendir homenaje al recién nacido rey. Estas figuras misteriosas, a menudo representadas como reyes o astrólogos, simbolizan el impacto de largo alcance del nacimiento de Jesús, atrayendo la atención de tierras lejanas y presagiando la difusión global de su mensaje. Sin embargo, la llegada de estos dignatarios extranjeros también anuncia un tiempo de peligro e incertidumbre. Herodes el Grande, el rey de Judea designado por los romanos, está profundamente perturbado por la noticia de un rey rival nacido en Belén. Los evangelios solo ofrecen destellos de la infancia y juventud de Jesús, centrándose principalmente en su ministerio público, que comenzó cuando tenía alrededor de 30 años. Lucas relata la visita de Jesús al templo de Jerusalén a la edad de 12 años, donde asombra a los maestros religiosos con su comprensión de las Escrituras y sus preguntas perspicaces.
Este episodio presagia el futuro rol de Jesús como maestro y como alguien que desafiaría la autoridad religiosa. A medida que Jesús crecía hacia la edad adulta, comenzó a atraer a seguidores, atraídos por su mensaje de amor, perdón y la llegada del reino de Dios. Tras la última cena, una premonición de tragedia desciende sobre Jesús y sus discípulos. Sabiendo que su hora se acerca, Jesús los guía al huerto de Getsemaní, un olivar apartado a las afueras de Jerusalén. Aquí, en la quietud de la noche, se enfrenta al peso de su destino inminente, su humanidad expuesta ante un sufrimiento inimaginable. Los evangelios describen la agonía de Jesús en el jardín, sus oraciones desesperadas pidiendo liberación y su entrega final a la voluntad de Dios. Es en este jardín, envuelto en oscuridad e incertidumbre, donde Judas, uno de los compañeros más cercanos de Jesús, lo traiciona. Por 30 piezas de plata, Judas identifica a Jesús ante las autoridades, guiándolas al jardín donde lo arrestan. La crucifixión de Jesús, un macabro espectáculo de ejecución pública, se erige como un momento crucial en la historia de la humanidad, un símbolo tanto de sufrimiento inimaginable como de amor incondicional. Los evangelios proporcionan relatos vívidos, aunque difíciles, de las últimas horas de Jesús, su agonizante viaje al Calvario y su crucifixión junto a 2 criminales. Despojado de sus vestiduras, escarnecido y golpeado, Jesús soporta todo el peso de la brutalidad romana. Clavado en una cruz de madera, sufre una muerte lenta y atroz, con su cuerpo destrozado por el dolor y la sed. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, pronuncia palabras de perdón para sus verdugos, demostrando una insondable capacidad de compasión y amor. La historia de Jesús podría haber terminado en la cruz, un relato trágico de un profeta rechazado y ejecutado por el mismo pueblo que buscaba salvar. Sin embargo, son los eventos que acontecen 3 días después de su crucifixión los que transforman la narrativa de tragedia a triunfo, dando origen a una fe que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Según los evangelios, al 3er día después de la muerte de Jesús, su tumba es encontrada vacía. María Magdalena, una devota seguidora, se encuentra con Jesús, quien se le aparece en una forma resucitada. Este encuentro, inicialmente recibido con incredulidad y confusión, se convierte en la piedra angular de la fe cristiana, la base sobre la cual se funda la creencia en la divinidad de Jesús y la promesa de la vida eterna. Se aparece a sus discípulos, come con ellos y ofrece pruebas tangibles de su estado resucitado. Saliendo del ámbito de la atribución divina, encontramos en Jesús una figura cautivadora, un líder revolucionario que conquistó los corazones y las mentes de la gente común. Despojado de adornos sobrenaturales, el Jesús histórico emerge como un hombre de su tiempo, profundamente arraigado en el contexto sociopolítico de la Palestina del siglo I. Esta perspectiva no busca disminuir la importancia de Jesús, sino más bien comprenderlo dentro del marco de su entorno histórico. Reconoce el profundo impacto de sus enseñanzas mientras explora la posibilidad de que su mensaje resonara no por una divinidad inherente, sino por su profunda comprensión del sufrimiento humano y su inquebrantable compromiso con la justicia social. Imaginen a un joven que presencia la pobreza y la opresión generalizadas en su tierra natal. Este es el Jesús que muchos estudiosos conciben, un hombre impulsado por la empatía y una profunda creencia en la dignidad inherente de cada ser humano. Las enseñanzas de Jesús, a menudo impartidas en parábolas y pronunciamientos públicos, desafiaron el orden establecido en múltiples frentes. Criticó a las autoridades religiosas por su hipocresía, acusándolas de priorizar los rituales y la piedad externa sobre la compasión genuina y la justicia social. Su mensaje resonó con la gente común, que encontró consuelo y empoderamiento en sus palabras. Predicó un mensaje radical de amor que trascendía las fronteras sociales, abrazando al marginado, al excluido y al oprimido. Cenó con recaudadores de impuestos y pecadores, desafiando la rígida jerarquía social de su tiempo.
Sus acciones hablaron más alto que sus palabras, demostrando su inquebrantable creencia de que todo ser humano, independientemente de su posición social, merecía respeto y dignidad. Esta disposición a desafiar el statu quo, a confrontar la injusticia y a decir la verdad al poder, marcó a Jesús como una figura peligrosa a los ojos de la élite gobernante. Se convirtió en una amenaza, no necesariamente porque afirmara ser el Hijo de Dios, sino porque se atrevió a cuestionar su autoridad y a exponer las injusticias sistémicas sobre las que descansaba su poder. El mensaje de Jesús resonó con mayor fuerza entre los que no tenían voz y los marginados. Los pobres, los enfermos, los oprimidos. Estas eran las personas que acudían en masa a escucharle hablar, que encontraban consuelo en sus palabras y que veían en él un atisbo de esperanza para un mundo mejor. Hablaba directamente a su sufrimiento, reconociendo su dolor y ofreciéndoles una visión de un mundo donde los últimos serían los primeros y los primeros, los últimos. Su mensaje no era simplemente de aceptación pasiva, sino de resistencia activa a la injusticia, de defender lo que es correcto y de exigir una sociedad más equitativa y compasiva. Este enfoque en la justicia social, este compromiso inquebrantable con los pobres y los oprimidos, cimentó la reputación de Jesús como una figura revolucionaria. Se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos, una voz para los que no la tenían y una espina clavada para aquellos que se beneficiaban de las estructuras de poder existentes. Ver a Jesús como un líder humano excepcional no niega el profundo impacto de sus enseñanzas en el desarrollo del cristianismo. Al contrario, ofrece una lente diferente a través de la cual comprender los orígenes y la evolución de una de las religiones más influyentes del mundo. Sugiere que los primeros seguidores de Jesús, inspirados por su mensaje de amor, compasión y justicia social, buscaron preservar sus enseñanzas y difundir su mensaje a lo largo y ancho. En su esfuerzo por comprender su vida, muerte y el profundo impacto que tuvo en sus vidas, entrelazaron sus experiencias vividas con su comprensión cultural y religiosa, dando forma finalmente a las narrativas que formarían la base de la fe cristiana. Esta perspectiva permite una comprensión más matizada del Jesús histórico, reconociéndolo como un producto de su tiempo, al tiempo que se reconoce el poder perdurable de su mensaje. Nos recuerda que la fe a menudo nace de la experiencia humana, moldeada por el contexto cultural y las formas profundamente personales en que los individuos se conectan con lo divino. La cuestión del estado civil de Jesús ha intrigado durante mucho tiempo a los estudiosos y ha alimentado especulaciones, desafiando las interpretaciones tradicionales de su vida y enseñanzas. Si bien los evangelios canónicos no mencionan explícitamente que Jesús tuviera esposa, los susurros de una relación más íntima han resonado a lo largo de la historia, encontrando expresión en textos apócrifos e interpretaciones alternativas de las Escrituras. Estos susurros a menudo se centran en la figura de María Magdalena, una mujer envuelta en misterio y a menudo mal representada en las narrativas cristianas tradicionales. Los evangelios retratan a María Magdalena como una seguidora devota de Jesús, presente en su crucifixión y la primera testigo de su resurrección. Sin embargo, más allá de estos momentos cruciales, su relación con Jesús permanece en gran medida indefinida, dejando espacio para la especulación y la interpretación. Algunos estudiosos señalan pistas sutiles dentro de los propios evangelios, sugiriendo un vínculo entre Jesús y María Magdalena que se extendía más allá del de maestro y discípulo. Destacan casos en los que María Magdalena se menciona de manera prominente entre los seguidores de Jesús, a menudo representada como más cercana a él que otros discípulos. Estos casos, aunque abiertos a la interpretación, han alimentado la especulación sobre la verdadera naturaleza de su relación. Añadiendo leña al fuego, encontramos textos apócrifos, como el Evangelio de Felipe, un texto gnóstico que data del siglo II. Este texto se refiere explícitamente a María Magdalena como la compañera de Jesús y menciona una relación especial entre ellos, incluso sugiriendo que Jesús la amaba más que a otros discípulos. Aunque el Evangelio de Felipe no se considera parte de las Escrituras canónicas,
ofrece una visión de la diversidad de creencias e interpretaciones que existían dentro del cristianismo primitivo. Sugiere que narrativas alternativas sobre Jesús, incluyendo la posibilidad de su matrimonio, circulaban junto a los relatos más ortodoxos. La cuestión de por qué los evangelios canónicos omiten cualquier mención del matrimonio de Jesús, si es que realmente ocurrió, sigue siendo un tema de debate. Algunos académicos argumentan que tal omisión sirvió a las agendas teológicas y sociales de la Iglesia primitiva, que buscaba elevar a Jesús a una posición de divinidad célibe. Otros sugieren que la omisión podría atribuirse a las normas culturales o a la pérdida de información a lo largo del tiempo. Es fundamental reconocer que el concepto de matrimonio en la Palestina del siglo I difería significativamente de la comprensión moderna. El matrimonio a menudo era un acuerdo pragmático, impulsado por consideraciones sociales y económicas, en lugar de estar basado únicamente en el amor romántico. En este contexto, especular sobre el matrimonio de Jesús no implica necesariamente una relación romántica en el sentido moderno. Simplemente reconoce la posibilidad de que él pudiera haber entrado en una unión socialmente sancionada, tal vez impulsada por las expectativas culturales o el deseo de ajustarse a las normas de su tiempo. Además, centrarse únicamente en el aspecto romántico del posible matrimonio de Jesús corre el riesgo de pasar por alto las implicaciones más amplias de tal unión. Si Jesús realmente estuvo casado, esto desafía las interpretaciones tradicionales de su vida y su mensaje, lo que impulsa un reexamen de su humanidad y su conexión con las normas sociales y culturales de su época. La idea de que Jesús tuviera una esposa plantea un desafío significativo a la teología cristiana tradicional, que durante mucho tiempo ha enfatizado su celibato como un signo de su divinidad y su devoción exclusiva a su misión espiritual. La imagen de Jesús como una figura célibe ha ocupado un lugar destacado en el arte, la literatura y el discurso teológico cristianos durante siglos. Si Jesús realmente estuvo casado, lo humaniza de una manera que a algunos les resulta inquietante, desafiando la percepción de él como una figura totalmente de otro mundo. Sugiere que vivió una vida más profundamente arraigada en el tejido social y cultural de su tiempo de lo que se había reconocido previamente. Este desafío a la tradición, aunque potencialmente inquietante para algunos, también ofrece una oportunidad de crecimiento y una comprensión más profunda de la humanidad de Jesús. Invita a un reexamen de las creencias arraigadas y a una disposición a comprometerse con interpretaciones alternativas de las Escrituras y la historia. La especulación en torno al matrimonio de Jesús inevitablemente lleva a preguntas sobre su posible descendencia. Si Jesús tuvo hijos, plantea posibilidades intrigantes sobre la continuación de su linaje y el impacto potencial que sus descendientes podrían haber tenido en el curso de la historia. Algunos incluso han llegado a buscar evidencia del linaje de Jesús, tratando de rastrear a sus descendientes a través de la historia. Estas búsquedas, a menudo impulsadas por una mezcla de curiosidad, fervor religioso y un deseo de descubrir verdades ocultas, han capturado la imaginación del público, inspirando libros, documentales e innumerables teorías. Si bien la historicidad del linaje de Jesús sigue siendo altamente especulativa, el mismo acto de buscarlo habla de la fascinación perdurable por su vida y el deseo de conectar con él a un nivel más personal. Destaca el poder de su historia para trascender el tiempo y la cultura, encendiendo la imaginación y llevándonos a confrontar preguntas fundamentales sobre la identidad, el legado y la interconexión de la historia de la humanidad. La crucifixión, una forma brutal de castigo capital practicada por los romanos, se erige como un símbolo descarnado de sufrimiento y muerte. Sin embargo, en medio de los detalles gráficos relatados en los evangelios, surge una pregunta: ¿podría Jesús haber sobrevivido a este suplicio? Si bien los evangelios canónicos afirman inequívocamente la muerte de Jesús y su posterior resurrección, han persistido narrativas alternativas que sugieren lo impensable, que Jesús podría haber sobrevivido a la crucifixión y haber vivido para ver otro día. Estas narrativas
a menudo descartadas como teorías marginales o directamente como herejía, sin embargo, se nutren de un deseo humano profundamente arraigado de esperanza, de una narrativa que trascienda la finalidad de la muerte. La idea de que Jesús sobreviviera a la crucifixión depende de varios factores, cada uno sujeto a interpretación y debate. Algunas teorías proponen que Jesús nunca murió realmente en la cruz, sino que cayó en un estado similar al coma, que sus verdugos romanos confundieron con la muerte. Otras sugieren que individuos compasivos, quizás seguidores secretos o incluso funcionarios romanos simpatizantes de su causa, intervinieron, rescatándolo de la cruz antes de su muerte. Entre las teorías más intrigantes y controvertidas que rodean la posible supervivencia de Jesús, se encuentran las que lo sitúan en Oriente, particularmente en la India, después de su supuesta crucifixión. Estas teorías, a menudo basadas en el folclore local, textos antiguos y supuestas pruebas arqueológicas, dibujan la imagen de un viaje emprendido por un Jesús herido y desilusionado, buscando refugio y consuelo espiritual en una tierra lejana. Una de estas narrativas afirma que Jesús, acompañado de sus seguidores, viajó hacia el este, estableciéndose finalmente en Cachemira, una región conocida por su importancia espiritual y su mezcla sincrética de tradiciones religiosas. Aquí se dice, Jesús vivió sus días como maestro y sanador, adoptando el nombre de Yuz Asaf y dejando un legado que continúa resonando en las tradiciones y creencias locales. Si bien estas afirmaciones carecen de una base histórica o arqueológica definitiva, destacan el poder perdurable de la narrativa de Jesús para trascender las fronteras geográficas y culturales. Hablan de un anhelo humano profundamente arraigado de conexión, de una historia que une a la humanidad a través del tiempo y el espacio. Añadiendo otra capa de intriga a la cuestión de la supervivencia de Jesús, encontramos los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, que ofrecen perspectivas alternativas sobre su vida, enseñanzas y destino final. El gnosticismo, un movimiento religioso y filosófico diverso que floreció en los primeros siglos del cristianismo, enfatizaba el conocimiento espiritual personal, o gnosis, como el camino a la salvación. Esto a menudo desafiaba la autoridad de la Iglesia institucional y ofrecía diferentes interpretaciones de la vida y el mensaje de Jesús. El Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, no aborda explícitamente la crucifixión o la resurrección. Sin embargo, algunos académicos interpretan sus enigmáticos pronunciamientos como una sugerencia de una comprensión más mística del destino de Jesús, una que trasciende las limitaciones de la muerte física y la resurrección. Estas perspectivas gnósticas, aunque a menudo marginadas dentro de la tradición cristiana dominante, ofrecen una visión de la diversidad de creencias e interpretaciones que existían dentro del cristianismo primitivo. Nos desafían a considerar la posibilidad de narrativas alternativas y las limitaciones de nuestra comprensión histórica. La cuestión de si Jesús sobrevivió a la crucifixión sigue siendo una cuestión de fe e interpretación. Para aquellos cuyas creencias se basan en los evangelios canónicos y las enseñanzas de la Iglesia establecida, la evidencia de la muerte y resurrección de Jesús es irrefutable, una piedra angular de su fe. Sin embargo, la persistencia de narrativas alternativas, alimentadas por el folclore, los textos apócrifos y el deseo de reconciliar la fe con la historia, pone de relieve el misterio duradero que rodea la vida de Jesús y las limitaciones de nuestra comprensión histórica. Estas narrativas, aunque a menudo carecen de pruebas definitivas, nos desafían a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a reconocer la posibilidad de perspectivas que se encuentran más allá de los límites de las interpretaciones tradicionales. En última instancia, la búsqueda para desentrañar al Jesús histórico es un viaje cargado de ambigüedad y abierto a múltiples interpretaciones. Es un viaje que no nos conduce a respuestas definitivas, sino a una apreciación más profunda de la complejidad de la fe, el poder de la narrativa y el misterio duradero de una vida que continúa cautivando y desafiando a la humanidad siglos después.
La vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret continúan resonando a través de los siglos, provocando interminables debates e inspirando incontables interpretaciones. ¿Fue el divino Hijo de Dios enviado para redimir a la humanidad de sus pecados? ¿O fue un maestro revolucionario, un hombre de su tiempo cuyo mensaje de amor y justicia resonó con las masas oprimidas? La evidencia, fragmentaria y a menudo contradictoria, no ofrece respuestas fáciles. Los evangelios, nuestras fuentes principales para su vida, están imbuidos de fe y significado teológico, pero no carecen de contradicciones y ambigüedades. Las fuentes históricas fuera de la Biblia ofrecen breves vistazos de Jesús, confirmando su existencia pero arrojando poca luz sobre las complejidades de su vida y enseñanzas. Las preguntas persisten. Realizó milagros desafiando las leyes de la naturaleza. Resucitó de entre los muertos, conquistando la muerte misma. ¿Fue un predicador célibe, totalmente dedicado a su misión espiritual, o compartió una relación más íntima con María Magdalena, tal vez incluso engendrando hijos? Estas preguntas, cada una con el poder de desafiar nuestras suposiciones y remodelar nuestra comprensión de la historia y la fe, permanecen abiertas a la interpretación, alimentando debates continuos e inspirando nuevas vías de investigación. Quizás el testimonio más perdurable del impacto de Jesús no sea la certeza histórica de su vida, sino el poder de la creencia que inspiró. Para miles de millones de cristianos en todo el mundo, Jesús es más que una figura histórica. Es la encarnación del amor de Dios, la fuente de la salvación y la promesa de la vida eterna. Su fe no se basa únicamente en pruebas históricas, sino en una profunda conexión espiritual, una creencia en el poder transformador de su mensaje y la esperanza perdurable que ofrecen su vida y enseñanzas. La historia de Jesús, independientemente de la interpretación que se haga de los detalles históricos, habla de un anhelo humano profundamente arraigado de significado, propósito y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Ofrece un mensaje de amor que trasciende fronteras, un llamamiento a la justicia que desafía el statu quo y una promesa de esperanza que nos sostiene en tiempos de oscuridad y desesperación. Ya sea que uno abrace al Jesús de la fe, al maestro revolucionario, o busque reconciliar estos aspectos aparentemente dispares de su persona, no se puede negar el profundo impacto que su vida y enseñanzas han tenido en el curso de la historia humana. Su mensaje continúa inspirando actos de amor, compasión y justicia social, recordándonos nuestra humanidad compartida y el poder transformador de la fe. Al final, quizás el legado más perdurable de Jesús no se encuentre en los anales de la historia o en los debates teológicos que aún perduran, sino en los innumerables actos de amor, bondad y compasión, inspirados por su vida y enseñanzas. Se encuentra en los actos desinteresados de servicio realizados en su nombre, los esfuerzos incansables para combatir la injusticia y la desigualdad, y la fe inquebrantable en la dignidad inherente de cada ser humano. La historia de Jesús, independientemente de cómo uno elija interpretarla, es en última instancia una historia sobre el amor. Un amor que trasciende fronteras, sana divisiones y nos desafía a vivir vidas más compasivas y plenas. Es un amor que abraza al marginado, perdona al pecador y ofrece esperanza al desesperado. Mientras lidiamos con las complejidades de la historia, la fe y los misterios perdurables que rodean la vida de Jesús, no perdamos de vista el mensaje simple pero profundo en el corazón de sus enseñanzas. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Es en este llamamiento al amor, a abrazar la compasión como principio rector y a luchar por un mundo más justo y equitativo, donde reside el verdadero legado de Jesús, un legado que trasciende el tiempo, la cultura y las creencias, ofreciendo un mensaje eterno de esperanza e inspiración para toda la humanidad. Entonces, ¿Jesús fue realmente el Hijo de Dios o un hombre común cuya historia fue transformada con el tiempo? Al final, la respuesta depende de la fe y la investigación de cada persona. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que es la verdadera historia de Jesús?